Amado Dios y Padre eterno, este canto es nuestra oración. Queremos que tu presencia descienda a este lugar, que descienda a cada casa, a cada lugarcito donde hay un hijo tuyo conectado con nosotros. Desciende, oh Dios. Y aunque no podemos estar juntos físicamente, podemos estar juntos en propósito y en espíritu. Tanto los que están en casa como los que están aquí o donde estén, Señor, danos tu presencia. Abrimos tu palabra, oh Dios. Viértenos la vida que hay en ella a nosotros. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, Señor. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Esta vez no voy al Sermón del Monte, no. Quiero cerrar el año con ustedes con un sermón diferente. En el Sermón del Monte ya tratamos el capítulo 5, el 6, nos falta el 7. El Sermón del Monte son 3 capítulos en Mateo. Ahora yo quiero invitarte que vayamos al libro de Lucas. Voy a trabajar con San Lucas capítulo 2. Llegó la salvación. Así he llamado el mensaje. ¿Llegó qué cosa? Llegó la salvación. Hoy esperamos a Jesús. Esperamos el pronto regreso de Cristo. Cuando Cristo se iba, nos prometió que volvería. Hay una relación muy parecida a lo que ocurría en los tiempos antes de Jesús nacer y ahora. La gente antes de Cristo nacer también esperaba a Jesús, ¿sí o no? Solo que ellos esperaban al Mesías y nosotros estamos esperando al Rey de Reyes. ¿Hay diferencia allí? Es el mismo Señor. Aquella vez Él venía a nacer y a dar su vida por nosotros, y esta vez Él viene a buscarnos y a ser nuestro Rey de Reyes. Pero tanto ellos como nosotros estamos esperando al Señor. ¿Estás esperando al Señor? ¿Lo estás esperando? De manera que si yo me pongo a mirar la experiencia de aquel entonces esperando al Señor y la comparo con la nuestra, hay un paralelismo. Situaciones que se dieron ayer son situaciones que también se están dando ¿cuándo? ¿Hubo gente descuidada ayer? ¿Hubo gente atenta esperando al Señor ayer? ¿Hubieron personas que el Señor vino y los sorprendió? ¿Hubieron otros que estuvieron atentos? Lo mismo se repite hoy. Y yo quiero basar el mensaje en el libro de Lucas, capítulo 2, los versos 21 al 38. Es el momento cuando Jesús es llevado al templo y es presentado al Señor. Tú conoces bien ese relato. Pastor, ya esa yo me la sé, me va a decir usted. Bueno, yo quiero decirte que no hay algo en la vida, tal vez que yo no pueda predicarte que tú no lo sepas, en el contexto del tema general, pero las palabras de Dios son nuevas cada mañana. Así que Dios tiene bendición para ti hoy. ¿Tiene Dios bendición para ti hoy? Para ti que está ya en tu casa, Dios tiene bendición para ti hoy también. Así que en el nombre del Señor recíbela, que el Señor tiene bendición para ti hoy. ¿De qué trataremos hoy? Hoy trataremos de eso. Si empezamos en los versículos 21 al 24, a manera de introducción, dice cumplidos los 8 días. ¿Los 8 días de quién? ¿De quién? Escríbelo en el chat. Del nacimiento de Jesús. Al 8º día. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ese era el momento de poner el nombre. Allí era donde se firmaba el acta. Ahí era donde quedaba sellado su nombre. Cuando el niño era circuncidado. Dice que era el nombre que Dios le había puesto y que el ángel había anunciado. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que dice en el libro de la ley, un par de tórtolas y 2 palominos. A los 8 días circuncidaron a Jesús. Jesús cumplió toda la ley. ¿Están conmigo? El hecho de que Él fuera Dios y estuviera entre nosotros, Él no se escabulló para no obedecer. En todo fue obediente. Y en un momento lo escuchamos decir, he guardado los mandamientos de mi Padre. El libro de Génesis capítulo 17 dice al 14, allí Dios empieza la circuncisión. Dios le había dicho a Abraham que todo varón debía ser circuncidado. Así que se cumplió en Jesús. Y a los 40 días de María haber dado a luz, se cumplían lo que se llamaban los días de la purificación. Si una mujer tenía un niño, un varón, a los 40 días se purificaba. Tenía que pasar 40 días. 40 días sin ir a lugares públicos, 40 días sin entrar al templo, 40 días sin estar en actividades religiosas. Eran los 40 días en que ella tenía que pasar por un proceso. Si paría una hembra, ¿cuántos días? Si paría una hembra eran 80 días. Si paría un varón, la mujer tenía que tomar 40 días de cuarentena. Cuarentena. Y si tenía una hembra, 80. Por eso dice el texto que cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos fueron al templo. Fueron al templo a 2 cosas. Fueron al templo para María llevar una ofrenda que ella tenía que llevar para su purificación, y fueron al templo para redimir a su hijo primogénito, que en este caso era ¿quién? Jesús. El Señor había dicho que todos los primogénitos serían suyos. Había dicho el Señor. Todos los primogénitos. Libro de Levítico 12 dice, cuando los días de su purificación se cumplan, ya sea por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Así que cuando se cumplieron los 40 días, María quería que le den el permiso para ahora estar en lugares públicos. Y ahora tenía que ir al templo y llevar su ofrenda, presentar su ofrenda allí. Pero también dice las Escrituras que por el primogénito había que llevar una ofrenda. El Señor había dicho, todos los primogénitos son míos, dijo el Señor. Todos los primogénitos eran consagrados a Jehová. Y ahora para redimir ese primogénito, redimirlo es para liberar ese primogénito, había que pagar una ofrenda de 5 ciclos. Números 18, versículos 15 y 16. No era una ofrenda poca, era una ofrenda que equivalía a 20 días de trabajo. 5 ciclos. 20 días de trabajo aproximadamente había que pagar para que el primogénito ahora quedara liberado. Así que María, José y Jesús viajaron a Jerusalén, estaban en Belén. Belén queda a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Se encaminaron en su burrito posiblemente, llegaron a Jerusalén, entraron al templo y María llegó allí con la ofrenda especial. ¿Qué llevó María? ¿Llevó María ¿Llevó María un animal de 1 año o llevó 2 tórtolas? El texto dice que llevó un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo. Dice, y si no tuviera insuficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos. Esa fue la ofrenda de María. María llevó la ofrenda de los pobres. Jesús nació en un hogar pobre. ¿Por qué Jesús habrá escogido una casa pobre? ¿Pudo haber escogido una mejor casa? De hecho, María y José en ese momento no tenían ni casa. ¿Pudo haber escogido un hogar mejor económicamente? La pobreza no es una maldición, muchas veces es una gran bendición.
No es que el Señor quiere que seamos pobres, pero en la pobreza Él nos puede alcanzar y nos puede formar mejor. El hecho de que Jesús escogiera un hogar de pobreza nos deja una gran lección a nosotros. No hay excusa para hacer la obra del Señor. No hay excusa para que nosotros y nuestros hijos lleguen a ser grandes en las manos de Dios. No hay excusa. Yo quiero hoy mirar 3 puntos en este proceso. Jesús es llevado al templo, es atendido en el templo, cumplen con el ritual de la ley. Yo quiero tomar 3 puntitos. Quiero mirar 3 tipos de personajes que juegan allí en el ambiente para ver qué personaje soy yo. ¿Te animas? ¿Te animas allá en el chat? ¿Te animas? Vamos a ver 3 tipos de personajes en el relato. Número 1, los que no recibieron a Jesús. ¿Quiénes? Los que no lo recibieron, los que lo rechazaron, en otras palabras. O los que no se dieron ni cuenta que Él estaba allí. Número 2, si los primeros son los que no lo recibieron, ¿quiénes son los otros? Los que sí recibieron a Jesús. Los que estuvieron atentos y lo recibieron. Y número 3, los que no solo lo recibieron, sino que inmediatamente empezaron a anunciar que Jesús había llegado. 3 tipos de personajes: los que no lo recibieron, los que sí lo recibieron y los que empezaron a anunciar que Jesús había llegado. 3 reacciones que también se dan hoy, ¿sí o no? No solo ayer, también hoy la gente reacciona igual. Un grupo no lo recibe, un grupo sí lo recibe y un grupo se dedica con todo empeño a anunciar al Señor. ¿Quiénes no recibieron al Mesías que había sido tan anunciado? Si yo te preguntara, para que participe conmigo en el chat y aquí ahora mismo, que me nombre algunas personas que dentro del proceso desde que el ángel anuncia a María hasta que Cristo es presentado, ¿puede señalarme a alguien que no recibió a Jesús? A ver, ¿quién me ayuda? Esto yo lo hago para que no se me duerman. En el chat puede escribir a alguien que no recibió a Jesús. Herodes, ¿quién más? Los sacerdotes, muy bueno. ¿Quién más? Ok. Oh, cuando Jesús llegó a Belén a pedir posada, le abrieron la puerta rápidamente en las casas. Y cuando fue allí al mesón, al hotel, lo recibieron allí. Cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, no eran judíos, no eran israelitas, y cuando llegaron a Jerusalén, después de viajar muchas millas y kilómetros, viajaban de noche, estudiaban y descansaban de día. Viajaban de noche porque el GPS solo se veía de noche, una estrella. De día no había manera de viajar, no sabían para dónde iban, pero sabían que Dios los guiaba. Así que cuando llegaron a Jerusalén, ellos esperaban encontrar una fiesta en Jerusalén. ¿Sí o no? Ellos pensaban que cuando llegaran a Jerusalén, allí había una fiesta grande, todo el mundo celebrando el nacimiento del Mesías. Si ellos, que estaban tan lejos, que no eran de la nación del pueblo de Israel, sino eran del pueblo hebreo, allá habían sido impresionados, tan impresionados que dejaron sus quehaceres, sus ocupaciones y viajaron, cambiaron de agenda. Ellos esperaban que la nación que había sido depositaria de esa verdad estuvieran en fiesta celebrando el nacimiento de Jesús. Y cuando ellos llegaron, ¿cuántas fiestas encontraron? Cuando ellos llegaron, todo el mundo estaba en sus quehaceres cotidianos, todo el mundo estaba en los suyos y ellos recibieron una gran decepción. Esperaban allí encontrar información rápida, que la gente le dijeran, sí, aquí es, allí es, todo el mundo listo, pero todo el mundo estaba en otro lugar, en otro sitio. ¿Se parecerá eso al día cuando Cristo venga? De manera que no debemos jugar, hermanos. La historia vuelve a repetirse. Y entonces, por ser hombres tan importantes, lo llevaron ante Herodes y entonces le preguntaron a Herodes dónde ha nacido el rey judío, y decirle a Herodes que un rey judío venía por allí cuando Herodes era el único rey judío.
Herodes se enfureció, pero luego disimuló, ¿verdad? Porque era un maquiavelo, Herodes el Grande en este caso. Y dice que entonces Herodes mandó a llamar a los líderes judíos, mandó a llamar a los estudiosos, mandó a llamar a los rabinos. Y cuando llamó a los rabinos, le preguntó dónde ha de nacer el Cristo y cuándo es el momento. Y entonces ellos respondieron, Mateo 2, 1 al 5, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Y ellos preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! Sabes, si Jesús no rompe tu agenda para Él quedar primero en tu agenda, Jesús no quiere estar en tu agenda. Jesús no puede estar en la cola ni en el medio. Él debe ser el primero. Y estos hombres, cuando se enteraron de Jesús, rompieron su agenda. ¿Serían hombres ocupados? ¿Serían hombres con agendas cargadas? Rompieron su agenda y Jesús fue lo primero. Inmediatamente vinieron a adorarle y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes no sabía qué decirle. Herodes se turbó y todo Jerusalén, porque la noticia se corrió por todas partes. Óigame, el pueblo que durante siglos o miles de años venía esperando al Mesías, llegó la hora y no estaba listo. Y tuvieron que venir extraños a decirlo. Cuando yo leo historias como estas en la Biblia, yo aprendo a ser más respetuoso de los que no están en la iglesia. A veces creemos que solamente los que estamos en la iglesia somos los que sabemos. Creemos que los que estamos en la iglesia somos los que conocemos. Creemos que los que están allá están perdidos, los que estamos aquí estamos salvados. No es así. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 35, dice que Dios se agrada de cualquier persona, en cualquier lugar, que le tema y obre justamente. Alabado sea el Señor. Gentes de afuera, gentes que no eran parte del pueblo de Dios, vienen con el mensaje a preguntarle al pueblo de Dios por el mensaje y el pueblo de Dios está perdido. ¡Wow! Herodes se turba, el Israel se turba, Jerusalén se turba y ahora tienen que desempolvar los rollos, tienen que llamar a los rabinos y la gente viene. Yo te pregunto, ¿por qué no sabían? Y allá vienen ellos, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por los profetas. Oh, ¿sabían? Sabían dónde, pero parece que no sabían el cuándo. Ellos sabían que era el tiempo. Le había dicho Dios el tiempo cuando Jesús iba a nacer. Participen conmigo, no se queden ahí. Le había dicho el Señor el tiempo cuando Jesús iba a nacer. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? En el chat pueden contestarme. ¿Le había dicho el Señor el tiempo cuando Jesús iba a nacer? Hermanos, la manera como el Señor le dijo cuando Jesús iba a nacer fue tan preciso, que estos hombres de Oriente, que ni judíos eran, cuando vieron la estrella dijeron, ahora es. ¿Ustedes conocen la profecía de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas? La profecía de Daniel capítulo 8 y la profecía de Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas o descontadas entre tu pueblo y tu santa ciudad. Esa profecía dice con precisión cuándo empezaban los 490 años y cuándo terminaban. Y decían cuándo debía el Mesías príncipe aparecer y cuándo debía morir. Ellos debían saber, no era por falta de que Dios lo decía, porque dice mi Biblia y tu Biblia, no hará nada el Señor sin que antes lo comunique a sus siervos, los profetas. Cuando trajeron a Jesús al templo, no es sin razón que la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Oigan, los que rechazaron a Cristo no fueron los extraños. ¿Quiénes fueron que los rechazaron? Los suyos.
Y cuando usted y yo como adventistas de 1 año, 10 años, 50 años, los años que tengamos, escuchamos eso, deberíamos tener cuidado porque hoy somos los suyos. Y fueron los suyos que lo rechazaron y que no lo recibieron. Ellos sabían dónde Jesús iba a nacer y sabían que era el tiempo de Jesús nacer, pero no estaban listos para esperar a Jesús. Herodes rechazó a Jesús, los rabinos rechazaron a Jesús, los sacerdotes rechazaron a Jesús, los que no le dieron posada rechazaron a Jesús y la gente común del pueblo también fue ignorante de la venida del Señor. Elena de White dice en el Estado de todas las Gentes, página 36, dice, el sacerdote cumplió la ceremonia oficial. María y José, como dije hace un ratito, cumplidos los 40 días, tomaron al niño, viajaron al templo. Había que hacer 2 cosas. María tenía que llevar la ofrenda de su purificación, pero también había que llevar al niño para ser presentado y pagar los 5 ciclos. Así que ambas cosas tenían que cumplirse y ellos cumplieron el propósito. Nosotros creemos que cuando llevaron a Jesús al templo fue antes de los sabios de Oriente venir. Belén queda a unos 8 kilómetros de Jerusalén, así que ellos en el momento de los 40 días se movieron a Jerusalén para llevar la ofrenda y regresaron a Belén otra vez. No pueden haber ido a Jerusalén después de los sabios de Oriente porque los sabios de Oriente le dijeron, Herodes busca al niño para matarlo, y sabemos que el ángel le dijo, vayan, huyan a Egipto, así que debieron ir antes. Subieron a presentar el niño y regresaron otra vez. Pero cuando fueron a presentar el niño, el sacerdote que hacía el oficio estaba allí. Eso era una ceremonia rutinaria. A mí me toca con mucha frecuencia presentar bebé, hasta que llegue el momento que puede tornarse una rutina. Y eso que solo presentamos algunos bebés. Ahora imagínense una nación entera llevando los bebés cuando nacían a los 40 días, llevando los varones allí para ser presentados. El templo era un lugar activo de mucho trabajo, de mucha tarea. Cuando llegaban el sacrificio, el día entero estaban sacrificando animales. Así que el sacerdote o los sacerdotes corrían el riesgo de convertir en rutina lo que serían ceremonias sagradas. Es un desafío que yo tengo, es un desafío que tú tienes. Si nosotros a veces cuando oramos para comer, oramos y de repente no nos acordamos si oramos o no oramos, ¿te ha pasado? Porque lo hago tanto que se convierte en una... Pero Dios no es un muñeco. Así que María y José entraron, llegaron al templo, una mujer recién parida con un bebé. Desde que los sacerdotes la vieron, dijeron, bueno, esa mujer vino a pagar la ofrenda de la purificación y a traer la ofrenda para redimir a su hijo primogénito. Ellos entendieron rápido. Dice el texto del Deseo de toda la Gente, el sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, del Rey de Gloria. ¡Wow! Jesús estuvo en sus brazos y él no se dio cuenta. Pastor, pero no podemos ser tan exigentes, tantos niños, ¿cómo se iba a dar cuenta? Pero si hubieran estado pendientes al tiempo, si hubieran estado pendientes al momento que se estaba viviendo, cada bebé que presentaran durante esos tiempos debían hacerlo con tal solemnidad, porque no sabían si en su brazo estaba el Salvador del mundo. Pero lo hicieron con rutina. ¿Por qué no recibió la gente a Jesús? ¿Por qué no la recibió? ¿Por qué Jesús vino y no se dieron cuenta? ¿Tú puedes ayudarme a decir por qué Jesús vino y no se dieron cuenta? Yo te voy a dar 3 razones. Lo grande que se dan hoy también. Y como yo le digo a ustedes a veces, la voy a dar para vacunarlos. Porque una vacuna es para que no me dé lo que le está dando a otro. ¿Sí o no? Y esta vacuna te la puedes poner. No tengas miedo de ella. ¿Por qué esta gente no recibió ni reconoció a Jesús? Porque desempeñaban sus tareas como una mera rutina sin el debido cuidado. ¿Cómo desempeñaban sus tareas? Como una rutina más, sin el debido cuidado.
El Salvador vino entre ellos, nació entre ellos, creció entre ellos y ellos estaban. De hecho, dice la Biblia que 12 años después, María y José trajeron a Jesús al templo. ¿Y qué pasó con ellos? Y esta vez Jesús no fue un bebé en los brazos, fue un niño curioso, preguntando de todo, haciendo preguntas que ellos se quedaban asombrados. Y luego se quedó con ellos sentado a los pies de los maestros, preguntándole. Y ellos seguían sin reconocerlo. Desempeñaban sus tareas como una mera rutina y sin el debido cuidado. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Número 2, estaban muy ocupados en sus afanes y en sus propios intereses. ¿Se parecen a nosotros? No estaban atentos a los tiempos. Sobre eso Elena de White dice: la presentación de los niños era una escena común. Día tras día el sacerdote recibía el precio del rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestarle atención a padres o a niños, a menos, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social de los padres. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Estaban atentos a las propinas y no a servir al cliente. ¿Ustedes conocen eso? Era una rutina, dice la escritora. Esto pasaba demasiado a menudo. Tomaban el niño, lo presentaban, no ponían atención, a menos que los padres tuvieran indicios de riqueza. Pero José y María eran pobres. Y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos como galileos y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese atención y presentaban tan solo la ofrenda que presentaba la clase más pobre. Así que déjame salir de esto rápido, atiendo al muchacho, lo presento, recibo la ofrenda y se acabó. Y por ahí mismo, porque esta gente no me va a dar nada, esta gente no representa nada, esta gente no merece atención. Dios nos libre. Amados, a la hora de servir hay que servir con empeño. Y Cristo dijo que hay que servir mejor al que no te puede devolver el servicio. Pero a veces tendemos a servir al que me puede devolver con tanto empeño y al que es un don nadie, lo descuido. Tremenda tragedia. ¿Te imaginas el día del juicio este sacerdote? ¿Te lo imaginas el día del juicio? Ojalá se haya arrepentido y haya reconocido al Señor. Porque la Biblia dice que llegó un momento que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No conocieron a Jesús porque hacían la obra como una rutina, estaban muy ocupados en sus afanes e intereses personales. Y número 3, no reconocieron a Jesús porque interpretaban las escrituras y las profecías según sus intereses egoístas. Esas partes de las escrituras que hablaba de un Mesías humilde, esa parte de las escrituras que habla de un Mesías que no se daría a notar, esa parte de las escrituras que habla de un Mesías que sufriría, que cargaría nuestras culpas, que sería varón de dolores, no la interpretaban ni le interesaba, más bien la aplicaban a otro. Ellos esperaban un Mesías poderoso, rey, que los hiciera grandes y que los colocara en el mejor lugar de la tierra. No conocieron a Jesús porque interpretaron la Biblia a su antojo. Y tristemente estamos viviendo en un tiempo cuando las iglesias, las religiones, le predican a la gente lo que quieren oír para que la gente esté allí y siga viniendo, pero no le dan el mensaje de la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Punto número 1, los que no recibieron a Jesús por descuidados, por estar metido en sus asuntos y sus intereses y descuidar la obra de Dios y por no estudiar correctamente las escrituras. ¿Nosotros qué? ¿Por qué no encontramos a Jesús? También convertimos en rutina los servicios de Dios. Es Navidad, hay que ir a la iglesia y quizás alguien me está oyendo.
Es Semana Santa, hay que ir a la iglesia. Se casa la prima, hay que ir a la iglesia. Y si estoy hablando para un adventista, llegó el sábado a las 11, hay que ir a la iglesia. Y si no hay pandemia, pues tampoco voy. Convertimos los servicios cristianos en rutina. Cuando Cristo fue llevado al templo a los 12 años, mientras que la gente se la pasaban abrazando y saludándose, mientras los ritos y las ceremonias se desenvolvían, eran rutina. Pero dice la escritora adventista que Cristo se quedó asombrado cuando vio todo el escenario por el significado poderoso que tenía. Pero para la gente, ¿qué era? Rutina. Estamos muy ocupados en muchas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Estamos muy ocupados con los hobbies, con los pasatiempos, con lo que me gusta. No tengo tiempo para encontrar a Jesús. Los intereses personales no se alinean con la voluntad de Dios. Esto es lo que me gusta, pero esto es lo que a Dios le gusta. Así que me dedico a lo que me gusta. No nos ocupamos a conocer los tiempos y las señales de su venida. ¿Podría repetirse la misma historia? ¿Está Cristo por llegar y no me estoy dando cuenta? ¿Está Cristo a las puertas y yo estoy en otra cosa? Dios está tocando nuestra puerta. ¿Está tocando tu puerta? ¿Puedes escucharlo? Él toca y no oímos. Él está a nuestro lado y no lo vemos. No le hacemos caso. Y luego caemos en ansiedad. Caemos en depresión, caemos en un vacío del alma, caemos en una crisis existencial y no nos damos cuenta que es que hemos tratado de llenar nuestras vidas de cosas, pero nuestra vida solo la llena Dios. Solo Dios llena la vida. Amigo que me oye, que me escucha, donde quiera que esté. No son cosas lo que te hace falta. Nunca habíamos vivido en un tiempo cuando la gente tenga más cosas, pero nunca habíamos vivido en un tiempo cuando la gente esté más vacía. Nunca habíamos tenido hijos con más juguetes, con más pasatiempos que ahora, y nunca habíamos vivido en un tiempo cuando más se suicidan niños. Porque estamos llenando a nuestros hijos de cosas. Estamos llenando nuestras vidas de cosas. Mientras Dios toca nuestra puerta y no lo vemos, no lo oímos. Por eso vivimos vacíos, con muchas cosas y vacíos. Y nada más tiene que irse a la internet para decir estoy aburrido. Lo que nos hace falta es Dios. Llegar Cristo a nuestra puerta y no abrirle. Venir Cristo a nuestro corazón y no socializar con Él es un asunto de salvación o perdición. Los que no recibieron a Jesús. Pero qué bueno que la historia no es toda esa. Hay un gran grupo que sí recibió a Jesús. Alabado sea el Señor. Yo quiero inscribirme en esa lista. Pero debo también confesarle que tengo mis desafíos de la rutina, de mis propios intereses y quiero pasar el tiempo en mis propios intereses. De ir a la Biblia a las partecitas que me gustan y las partes fuertes como que... Yo tengo un desafío como predicador, me gusta predicar por serie y muchas veces me encuentro con textos que digo, eso es lo que toca, wow. Y no es fácil predicar de algunos puntos de la Biblia porque nos da el primer toque a nosotros, la primera estocada, pero es palabra de Dios. Los que sí recibieron a Jesús, no todos lo rechazaron. Aleluya, alabado sea el Señor. Si bien es cierto, San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahí empieza el regalo. Desde que tú aceptas a Jesús ya empieza ganando. Inmediatamente te adopta. Te adopta. ¿Te gustaría que el hombre más rico de la tierra te adoptara? El ser dueño del universo te quiere adoptar. Aleluya. ¿Ah? Ya te adoptó. Alabado sea el Señor, Sonia. Alabado sea el Señor porque te adoptó. Te adoptó el Señor. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Podemos pedirle a Dios que nos apasione con eso? ¿Que nos emocione con eso? Podemos pedirle a Dios que ninguna cosa sea nuestra prioridad, sino celebrar que soy un hijo de Dios. Pastor, pero todos somos hijos de Dios. Sí, no, todos somos hijos de Dios por creación. Pero cuando el texto aquí está hablando de que nos hizo hijos de Dios, está diciendo que nos convirtió en sus herederos, que nos convirtió en hermanos de Jesucristo. Está diciendo que tomó nuestra causa y nos va a defender hasta la muerte para vida eterna. Muchos lo recibieron. ¿Puede mencionarme nombres de personas que recibió a Jesús desde cuando María fue llamada hasta cuando Él fue presentado? ¿Puede mencionarme casos? Eso es para que no te duermas. A ver, ¿quién recibió a Jesús? Simeón, poderoso. ¿Quién más recibió a Jesús? No, estoy hablando ahí en ese momento. Los pastores recibieron a Jesús. ¿Quién más recibió a Jesús? Los sabios de Oriente. Escríbelo allí en el chat. Simeón. Dice sí, amén. Soy una hija. Ahí está bueno. Dios te bendiga, Limaris. Carla Galvez. Isabel recibió a Jesús. ¿Quién era Isabel, Calga? ¿Quién era Isabel? Dinos a ver quién era Isabel. Porque el esposo de Isabel también recibió a Jesús. Elizabeth. Ella pone Isabel porque algunas le dicen Isabel. Los magos, los sabios de Oriente, los pastores, Zacarías y Elizabeth. Ana recibió a Jesús. Alabado sea el Señor. Amados, no nos cansemos de predicar el Evangelio porque muchos lo recibirán. Tú tocas las puertas para dar un estudio bíblico y 10 te dicen que no y 2 te dicen que sí. Síguela tocando, no te canses. Porque si bien es cierto un grupo no lo recibió, ¿otro grupo qué? ¿Se repetirá la historia al final? Hoy necesitamos decirle a la gente que el Jesús que nació volverá. Como le dije en el mensaje de anoche, la historia no está completa. Jesús nació, Jesús creció, hizo su ministerio de salvación, Jesús murió en la cruz, Jesús ascendió, pero Jesús ¿qué cosa? Volverá. De manera que hay un mensaje que dar, hay una historia que contar. La historia no ha terminado. El Jesús poderoso que nació está en un ciclo, en un proceso de salvación que aún no ha sido completado. Muchos recibieron a Jesús, pero yo quiero tomar a uno en especial. ¿A quién voy a tomar? El relato que estamos estudiando, Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38. Cuando el sacerdote le entregó el niño a María, como que era un niño más, alguien lo tomó. ¿Quién lo tomó? Alabado sea el Señor. Las profecías de Dios se cumplirán, aunque el que esté para cumplirla no la cumpla. Dios levantará las piedras si tiene que levantar las piedras. Simeón estaba allí. Versículo 25 en adelante. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Conoce a alguien que no esté cumpliendo con la misión ahora? ¿Conoce un pastor que no esté haciendo su trabajo? ¿Un anciano de iglesia que no esté haciendo su trabajo? ¿Un miembro de iglesia que no esté haciendo su trabajo? ¿Conoce a alguien que no está haciendo su trabajo como misionero? ¿Conoce a alguien? No me responda. Si conoce a alguien, olvídate de ese alguien, pero conviértete en un Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado, pero también había en Jerusalén cientos de sacerdotes, cientos de rabinos que ignoraron a Jesús, pero había un hombre llamado, wow, aleluya. En tu trabajo hay un Simeón. Aquí nadie obedece al Señor. Aquí todo el mundo hace un desastre. Pero yo te pregunto, ¿hay un Simeón? En tu escuela todo el mundo hace lo que quiera, no se da cuenta de las señales, pero hay un Simeón que sabe lo que está pasando. Te pregunto, ¿hay un Simeón? ¿Quién debe ser ese Simeón? Alabado sea el Señor. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Es como si el texto estuviera diciendo, mientras estos ignoraron a Jesús,
mientras lo dejaron pasar, mientras estaba allí la majestad del cielo, el rey del universo, y no le rindieron honra, había un hombre llamado Simeón que sí sabía lo que estaba pasando. Aleluya. Mientras la pandemia destruye, ¿hay personas que saben lo que está pasando? Mientras los desastres ocurren, ¿hay personas que saben lo que está pasando? ¿Cómo era Simeón? Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por obra del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Aleluya. Movido por el Espíritu, vino al templo. No estaba en el templo cuando María llegó o antes de llegar, pero el Espíritu le dijo: Simeón, ¿a dónde es tu lugar? No sé si esa hora estaban pasando el juego de soccer que a él le gustaba, no sé si esa era la hora del dominó, no sé si era la hora de la siesta, pero la prioridad de Simeón, ¿quién era? Era Jesús. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón era un hombre de edad avanzada. ¿Cuántos años? ¿Habrá Simeón compartido con alguien esa promesa que le hizo el Espíritu? El Espíritu le dijo: no vas a ver la muerte antes que vea al Mesías. ¿Habrá Simeón compartido con alguien esa promesa? ¿Lo habrá hecho? Oh, yo creo que esos mensajes no se esconden. Quizás el vecino de al lado comentaba: oye, el viejo Simeón tiene muchos años. Y quizás, como solemos hacer nosotros, llevándole la cuenta ajena a los otros. No sé si ustedes lo hacen, pero a veces el viejito del pueblo, del barrio, tú me dices: oye, pero fulano tiene años, ¿eh? ¿Cuánto le llevaban la cuenta a Simeón de los años que tenían? Y Simeón, cuando la gente le preguntaba, decía: no, es que no voy a morir hasta que no vea al Mesías. Algunos dirían que Simeón estaba, pero Simeón era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre lleno del Espíritu, así que la gente debía saber que no estaba. Aunque a veces a la gente diferente le dicen locos. Simeón esperaba la consolación. Y ahora yo quiero hacer el mismo ejercicio que hice anterior. ¿Por qué aquellos no conocieron a Jesús y por qué Simeón sí lo conoció? ¿Por qué el sacerdote entrenado, formado, el pastor de la iglesia, el matatán, por qué no se dio cuenta quién estaba delante y por qué Simeón? Hay discusión. Algunos creen que Simeón era un sacerdote, otros dicen que no, que debía ser un laico. No se ponen de acuerdo. Pero quien fuera, Simeón no era el de adelante, Simeón no era el primero. Simeón era quizá, si era un sacerdote, era el viejo decrépito que ya estaba jubilado y que no se retiraba. Y si no era un sacerdote, entonces era un laico que estaba allí metido. El Señor no hace excepción de persona. A todo aquel que lo busca le da su espíritu. No tiene que pedirle al pastor que ore por ti. El Señor te oye a ti más que a mí cuando se trata de ti. ¿Me está siguiendo? Cuando se trata de ti, el Señor te oye a ti más que a mí. Claro, no está mal que le pidamos a los hermanos que oren por nosotros. Pero Dios no tiene nietos, dijo alguien una vez, aunque los nietos se quieren tanto, me dicen por ahí. Pero Dios es Padre de todos nosotros y nos escucha a todos por igual. ¿Por qué Simeón conoció a Jesús? ¿Quiere ayudarme? ¿Por qué lo conoció? El texto dice por qué. Lo que voy a decir lo saco del texto. Simeón conoció a Jesús, número 1, dice el texto, porque esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué Simeón reconoció a Jesús? Él estaba esperando al Mesías. Su tema no era la política, su tema no eran los gobiernos, su tema no era el juego de última hora, su tema era, él estaba esperando al Mesías.
Y como estaba atento al Mesías, lo encontró al Mesías. ¿Tú recuerdas cuando Elías le dijo a Eliseo, o Eliseo le dijo a Elías, no te voy a soltar? Si Elías le decía a Eliseo, pero ya déjame. Y Eliseo le dijo, no, no te voy a soltar porque yo sé que el Señor te va a llevar. Oye, Eliseo, déjame, no te voy a dejar. Y entonces le dijo Elías, bueno, ¿y qué tú me pides para yo dejarte? Yo te pido que me des una doble porción de tu espíritu. ¡Wow! Grandes cosas pedido, una condición. Si me vieres cuando el Señor me lleve, te la voy a dar. ¿Usted cree que ahora Eliseo se iba a descuidar? ¿Cree que Eliseo se iba a dormir con los dos ojos cerrados cuando Elías se dormía? No, tú vas a dormir, pero yo voy a vigilar, no sea que te levantes a medianoche y te vaya. Estaba atento. Simeón encontró y conoció a Jesús porque él esperaba la consolación de Israel. Él estaba atento. Él no estaba atento a las cosas materiales. Él estaba lleno de esperanza. ¿Lleno de qué? Y estaba atento a eso. Número 2, ¿por qué Simeón reconoció a Jesús? Simeón estudiaba las Escrituras. ¿Qué estudiaba? Yo lo saco de esos textos, ¿saben? Y Simeón le daba seguimiento a las profecías. Sabía que era el tiempo y estaba atento. Para Simeón pedirle a Dios, no me deje morir sin ver a Jesús, él tenía que saber que estaba en el tiempo. Si Simeón tenía 70 y pedir eso, él sabía que el Señor estaba cerca. Si tenía 80 y pidió eso, noten que le está diciendo, Señor, ahora tu cielo puede morir en paz. Da a entender que estaba viejito. Y si viejito pedía esto, era porque él sabía que el tiempo estaba cerca. Él estudiaba las Escrituras, sabía las señales y de acuerdo al estudio de las Escrituras decía, es la hora de que el Señor venga. Y ahora nos toca hacer lo mismo a nosotros. ¿Quieres saber cuándo viene Jesús? Esta vez Jesús no nos dio detalles tan exactos, pero nos dijo las señales de su venida. Y no es ahora que te ponga a oír a cualquier loco diciendo que en el 31, que en el 24, que tal. No, 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 no. El Señor no dijo ni fecha, ni hora, ni día. Pero el Señor dijo que viene y que viene pronto. Y esta pandemia es como que para que nosotros pongamos el foco donde tenemos que ponerla, porque Él dijo que en los últimos días vendrán pestilencias. Y para nosotros que somos ya de la edad que somos y que hace 100 años fue la última pandemia, es como el Señor diciendo, mira, yo todavía vengo, date cuenta. Simeón estudiaba. Muchas profecías mesiánicas se refieren a Jesús como el que consolaría a Israel. Por eso dice el texto que él esperaba la consolación de Israel. Hay una lista grande de textos en Isaías 12:1, 40:1, 49:3, 51:3, 61:2, 66:13 que dicen que con el Mesías Dios consolaría a su pueblo. Por eso Simeón esperaba la consolación de Israel. Y número 3, Simeón entendía la naturaleza de la misión del Mesías. Por eso no esperaba un rico. Por eso estaba listo para lo que Dios le mostrara. A veces somos imprudentes cuando estudiamos las profecías y nos ponemos a especular y a decir cómo va a ser. Y cuando no es como decíamos que iba a ser, entonces ya nos lavamos las manos y decimos otra cosa, pero ya hay una cantidad de gente que está dudando por lo que dijimos nosotros. Cuidado cuando nos ponemos a inventar con las profecías, cosas que las profecías nos dicen. Simeón entendía la naturaleza de la misión del Mesías. Mientras otros esperaban un poderoso rey, Simeón esperaba otro tipo de Mesías. Simeón entendía que el Mesías, y ahí están los textos, ¿quiere ir a los textos? A partir del versículo 30, 31, 32, nota las palabras de Simeón, te lo voy a leer en la Biblia, que te da a entender que Simeón no estaba perdido, claro, el Espíritu lo estaba guiando. Dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Simeón sabía que el Mesías que venía sería luz para los gentiles, pero los judíos esperaban a un Mesías que venciera a los gentiles y lo echara.
Pero Simeón sabía que vendría un Mesías que extendería su gracia hasta los gentiles. Simeón miró a María y le dijo, él sería para caída y levantamiento de muchos. Versículo 34. Sabía que vendría un Mesías, que su presencia levantarías a uno mientras que otros caerían. Enfrentaría oposición o estaría en contradicho. Y luego le dijo a María, una espada traspasará. ¿A qué se estaba refiriendo Simeón cuando dijo eso? A la muerte de Jesús. Pero los líderes judíos no esperaban un rabino, un Mesías que habría de morir. Pero Simeón entendía Isaías 53. También nosotros esperamos a Jesús. ¿Esperas a Jesús? ¿En qué grupo te encuentras? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Entre los que lo reciben o entre los que no lo reciben? ¿En qué grupo estás? Un grupo hoy también está muy ocupado, un grupo hoy también está en sus quehaceres, un grupo hoy también está en su rutina. De hecho, Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose. En otra palabra, la gente estará en su rutina diaria, todo normal como que no ha pasado nada, mientras que las profecías se están cumpliendo en sus ojos. ¿En qué grupo tú estás? ¿En qué grupo estamos? Por último, ¿estás aquí todavía? ¿No te ha ido? Por último, respira profundo allí, que te voy a dar el último regalo de hoy. Número 1, los que no recibieron. Número 2, los que sí lo recibieron. Y número 3, los que anuncian su nombre. Yo encuentro, hermanos, que en este grupo de gente, muchos de ellos no solo recibieron el mensaje, sino que lo compartieron. Hubieron quienes no se quedaron callados en cuanto a la venida del Mesías. Los ángeles anunciaron. Cuando los ángeles fueron donde los pastores le dieron el mensaje, parece que estaban tan emocionados que empezaron a cantar de una vez de gozo. Los sabios de Oriente no solo descubrieron, sino que también los pastores. Mira lo que dice la Biblia de los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, estoy leyendo Lucas 2, 15 al 18, sucedió que cuando los ángeles se fueron, los ángeles vinieron de noche, lo despertaron, le dieron el mensaje, bueno, si estaban dormidos, lo impactaron, y cuando los ángeles se fueron, dice el texto, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho, acerca del niño. ¿Dieron a qué? Hablaron. Dice aquí, todos lo que oyeron, porque no está hablando de María y José, dice eso a toda la gente, que cuando ellos salieron de ver al niño, salieron diciendo y gritando lo que los ángeles le dijeron y lo que ellos habían visto. Todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Porque la noticia no es para callarla, es para compartirla. El Mesías había llegado, no había por qué estar callados. Dieron a conocer lo que se le había dicho. Pero yo quiero tomar a una persona en especial que no se quedó callada. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue? Ana. Sigan el relato conmigo y con ella termino. ¿Qué dice el versículo 36? Estaba también allí Ana. Esa estaba también allí. Debe combinarlo con el versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y estaba también allí una mujer llamada Ana. Así que si las mujeres pensaban en amar a los hombres, aquí hay una mujer representando a las mujeres. Estaba también allí una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta se presentó a la misma hora y daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dios se encargó que la venida de su hijo no pasara desapercibida. Allí tenía personas para anunciarlo. Aquí tenemos a Ana. ¿Quién era Ana? Una mujer de edad avanzada. Un día tendré que predicar de Ana para que la gente entienda cómo se sana el reumatismo, cómo se sanan las varices de los pies. Porque Ana, con la edad que tenía, no sé si tenía achaque o no tenía achaque, pero ella estaba muy bien en forma. Porque dice que de noche y de día estaba en el templo, sirviendo. ¿Y qué edad tenía Ana? Hay debates con la edad de Ana. Mi versión no dice que eran 84. ¿Qué edad dice tu versión que tenía? Lee tu Biblia bien, a ver qué edad tenía Ana. Hay Biblias que dicen 84 años, literal. Pero 84 años son unos buenos añitos. Hermana, bueno, ¿cuántos años tiene? Tiene 84. Esa es una Ana que tenemos aquí. ¿Se puede servir al Señor a los 84 años? ¿Se puede ser un líder de iglesia a los 84 años? ¿Se puede trabajar en la iglesia a los 84 años? Aunque sea una vez a la semana, pero Ana venía todos los días. De día y de noche. ¡Wow! ¿Qué era lo que comía Ana? ¿Te gustaría saber lo que comía Ana para tener esa energía? La palabra de Dios. ¿Te gustaría saber cuál ejercicio hacía Ana para tener fuerza? Servía al Señor. Hay muchos achaques que se curarían si nos dedicáramos a servir a Dios y al prójimo. Hay muchas enfermedades que se sanarían si te olvidaras de ella y te concentraras en alabar a Dios y servir a los demás. Aquí hay una mujer que dedicó su vida a servir al Señor. Hay debate. La Biblia de Jerusalén dice que era una mujer de 84 años, pero los manuscritos más aceptables dicen que no, como mi Biblia, que es una de las Biblias más respetadas en español, Reina Valera 95, una de las mejores revisiones. Dice en mi versión, era una mujer que había vivido con su marido 7 años. Empieza a sumar. ¿Cuántos años ha vivido con su marido? Desde virgen. Y era una viuda hacía 84 años. Sume. ¿Cuántos años duró casada? ¿Y cuántos años tenía viuda? ¿Cuántos son? 91. ¿Y de qué edad se casó? Ponle que de 15. 106. Pastor, pero esa junta de iglesia era mala. ¿Por cómo pone una mujer de 106 años a ser la líder de oración de la iglesia, a ser la líder de los ayunos? Una mujer de 106 años ayunando es para que se muera. Pastor, ¿y cómo ella era la mujer que la tenían para servir de noche y de día? Pastor, si el Señor te ha dado vida es porque tiene misión para ti, créelo. El día que se acabe tu misión te vas a morir. Y si no te has muerto y no está en misión es porque Dios en su misericordia no quiere que te pierdas y te quiere salvar. Pero cuando cumples la misión de Dios, cuando se acabó misión, te mueres. Y lo mejor que nos puede pasar es eso. A veces decimos, ay, mira, fulano se jubiló, ya se murió. Yo quisiera cuando me jubile vivir muchos años, no quiero morirme, ¿sabes? Pero si el Señor sabe que con mi misión se cumplió, morir en Cristo es ganancia. Ana debía tener más de 105, 106, 110 años. Dice mi Biblia, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Yo quiero dar gracias por esos hermanos que se empeñan por su templo. Quiero dar gracias por esos hermanos que sirven en la casa de Dios, que hacen que las cosas funcionen, que sostienen la obra con el poder de Cristo. Yo quiero dar gracias por ello. Son como esa mamá que en la casa siempre pone las cosas en sitio, en orden, lo arregla, lo pone todo bien. El día que falta se derrumba todo. Yo quiero dar gracias a Dios por esas Anas que tenemos en nuestra iglesia,
Por eso Simeón que tenemos en nuestra iglesia. Por eso que oran cuando otros no oran. Por eso que ayunan cuando otros no ayunan. Por eso que en todo tiempo están orando por los demás. Alabado sea el cielo. ¿Quiere darle gloria a Dios por ellos? ¿Entiendes por qué Ana y Simeón se dieron cuenta que era la hora? Ellos no estaban en chisme. Ellos no estaban en chisme. Y yo me imagino que en los tiempos de Ana había muchas viudas chismosas, porque no tenían nada que hacer. De hecho, Pablo más tarde le dice a las viudas, mire, si usted es una viuda joven, cásese, se deje de estar chismeando. Así lo dice el libro de Timoteo, una de las cartas. Y a las más viejas le dicen, conviértanse en madres de Israel y ayuden a las más jóvenes y no estén de parleras de casa en casa. Fuerte. Tremendo. ¿Quieres que Dios te dé más salud? Sírvele. ¿Quieres que Dios te dé más salud? Predique el evangelio. ¿Quieres que Dios te dé más salud? Conviértete en misionero y misionera. ¿Quieres que Dios te dé salud? Donde quiera que se pueda servir, ve a servir en el nombre del Señor. Y quién sabe, llegue a los 106 de Ana. Dice, era una mujer de ayuno y oración y era una mujer misionera. ¿Quieres la receta de Ana? Ahorita aparece un tipo por ahí de esos que son medio vivos y escriben un libro de Ana, de esto que yo estoy predicando, llamado El Poder de Ana. ¿Cómo vivir 106 años? Ahí está el secreto. No crean porque Ana vivió 106 años, dirán algunas porque no tenía marido. Los maridos matan, dicen algunas mujeres. No, Ana se quedó sin esposo y dijo, voy a dedicar mi vida al Señor. En lugar de quedarme en la casa bordando cuadritos y haciendo cositas en la casa, mientras se me van encorvando los huesos y la artritis me come, no me voy a quedar para que la artritis me coma. Voy a caminar al templo día y noche. Voy a trabajar en el templo día y noche. Voy a atenderle al templo día y noche. Voy a ayunar y voy a orar constantemente. Voy a bendecir. Y Ana era una profetisa. Por último, dice la Biblia que cuando Ana, dice a la misma hora Ana también llegó, y dice mi Biblia, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. ¿Qué hacía Ana? No se quedó callada. Empezó a hablarle a la gente. ¿Saben quién está aquí? ¿Saben quién nos ha visitado? ¿Saben quién ha venido? ¿Saben quién ha nacido? Hablaba del niño. No podía callar su esperanza, su gozo. Había que dar la buena noticia. Hablaba a todos del niño. Amados, Jesús volverá pronto. Un grupo no lo recibirá ni se dará cuenta que ya Él viene, pero un grupo estará esperando su venida. ¿En cuál grupo vas a estar? No importa la edad, todos podemos hablar de Jesús. ¿Ah? No importa, todos podemos hacerlo. Cierro, ayúdame a repasar el sermón conmigo, a ver si nos recordamos de él. ¿Me ayuda a repasarlo? En los tiempos de Jesús, algunos no lo recibieron. Otros sí lo recibieron y otros no solo lo recibieron, sino que también lo anunciaron. Esa historia no está allí escrita para que te entretenga de noche. Las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas. La historia se vuelve a repetir. Otra vez Jesús vuelve. La historia se repetirá. Un grupo no lo recibirá, mientras que otro grupo dirá, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. ¿De qué lado voy a estar? Lo podemos decidir ahora. No es qué voy a hacer con Jesús, qué estoy haciendo con Jesús. Podemos pedirle a Dios que nos convierta en personas apasionados con Él. Podemos pedirle a Dios que nos dé anhelar y esperar la salvación. ¿Podemos pedirle al Señor eso? Yo quiero invitarte hoy a que hagamos eso. Quiero invitarte a que recibamos a Jesús como Simeón y Ana. Que esa sea nuestra prioridad. Mientras Él viene,
Él nos dejó una tarea por hacer. ¿Cuál habrá sido? Anuncia, anuncia, habla a otros de Él, porque Él viene. La semana pasada nos reunimos parte del team misionero, ya nos reuniremos en un par de semanas el team completo. ¿Qué podemos hacer en pandemia para seguir hablando de Jesús? El director misionero nos está lanzando un plan que dice adopta 2. ¿Adopta cuánto? 2. La iglesia te va a proveer lecciones de estudios bíblicos para que tú puedas enviar las lecciones. Y luego estudiar con la persona, él en su casa y tú en la tuya, estudiar la lección. Por ahí arrancaremos el año. Adopta a 2. Empieza a orar para que Dios te dé a quien hablarle de que Jesús vuelve, de que Jesús viene. Vamos a cantar el himno final, vamos a estar de pie. Vamos a cantar este himno. Alabamos al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, despiértanos, espántanos y ayúdanos a priorizar. Llena nuestros corazones de la esperanza que tenía Simeón. Esperar el regreso de Cristo sea nuestra prioridad. Y danos la energía de Ana, el vigor de esta mujer que no cesaba de noche y de día de servirte. Si Ana, con la edad tan avanzada que tenía, Señor, podía dedicar tanto tiempo al ayuno, a la oración, al servicio, al trabajo en el templo y al mismo tiempo también a hablar de Jesús, también nosotros podemos, Señor. Ayúdanos, danos tu espíritu para que eso sea realidad. Hay un mundo al que hay que decirle que Cristo vuelve otra vez, que el bebé ya no es bebé, que el indefenso ya es el rey y que Él viene por su pueblo. Danos, Señor, anunciar eso, ser de los que lo reciben y de los que lo pregonan, Señor. Gracias, Padre. Síguenos bendiciendo esta tarde. Bendice nuestros hermanos y hermanas que están pasando por momentos dolorosos, que sus parientes están enfermos, que su familia está padeciendo, o que ellos mismos, Señor. Bendice nuestros hermanos que han perdido seres queridos, Padre. Dales tu abrazo. Auméntale su fe, Señor. Y manifiéstate allí con tus milagros para que ellos también te glorifiquen al ver tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios me los bendiga.